¿Crees que existen criaturas que viven toda su vida en el bosque solo para proteger a un humano al que nunca han conocido? En la primavera de 1994, en lo profundo de las montañas Basida, una joven de 17 años llamada Iris Mcraea vivía sola en una cabaña de madera que sus padres, dos biólogos, habían dejado atrás en un accidente aéreo. Cada noche, Iris dejaba comida al borde del bosque. ¿Para quién? Para una presencia a la que su padre llamaba el guardián silencioso. Nunca se la veía con claridad, pero siempre estaba ahí, observando. La mayoría lo atribuía al dolor o a la imaginación. Hasta que una noche tormentosa, 3 hombres armados irrumpieron en su casa, buscando el dinero del seguro que creían escondido dentro. Cortaron la luz y el teléfono. Pero Iris no gritó. Encendió la vieja lámpara de aceite, esparció cenizas por el suelo y susurró una frase que los heló la sangre: «Los están vigilando». Lo que sucedió después aún forma parte de los archivos policiales locales, escritos a mano por la propia Sheriff Adam Mcwade. Una entidad desconocida intervino y salvó a la joven. ¿Y si les dijera que esto no es solo un cuento, sino una historia real con nombres, lugares e incluso una fotografía borrosa? Una niña protegida por algo no del todo humano. Un bosque que recuerda. Una criatura que no deja rastro, salvo la decisión de proteger. Y ahora me pregunto, ¿desde dónde nos ven? ¿Hasta dónde puede llegar esta historia? Desde estos bosques de Arkansas hasta su pantalla, hasta su corazón. Si creen en la bondad, en el misterio, en los guardianes silenciosos que nos rodean, denle un me gusta a este video y consideren suscribirse. Juntos, construyamos una comunidad que aún crea en Pie Grande, no como un monstruo, sino como una leyenda de lealtad. Con todo mi cariño, gracias por estar aquí. A finales de la primavera, el viento se movía como algo vivo entre las estribaciones. Traía consigo el aroma de la resina de pino, el musgo húmedo y algo más antiguo, más profundo, el silencio de un bosque que sabía escuchar. Al bajar corriendo por las laderas, alcanzó las campanillas que colgaban del porche de una vieja cabaña desgastada por el tiempo. No eran campanillas, ni conchas, ni cristales pulidos como los de las tiendas de regalos. Eran llaves, docenas de ellas, oxidadas, desparejadas, algunas con dientes doblados o faltantes. Colgaban de hilo de pescar, recogidas durante años por manos que ya no estaban. Y cuando el viento soplaba con la fuerza justa, hablaban. No como metal, sino como un recuerdo. Un tintineo suave e indefinible, como si alguien susurrara desde el borde de los árboles. Iris Mcraea escuchaba sin girar la cabeza. No necesitaba hacerlo. Conocía el sonido. Lo conocía desde niña. Y hoy, como cada día, le decía que el bosque seguía observándola. Tenía 17 años. Delgada, callada, con el pelo cobrizo recogido en un moño que apenas se molestaba en arreglar. Sus vaqueros estaban remangados, sus botas agrietadas por tantos inviernos. La vieja cabaña había sido una vez un puesto de investigación, la base de sus padres durante su trabajo de campo con la fauna, pero ahora era suya. Su nombre aún estaba pegado con cinta adhesiva bajo los ganchos de las tazas de café. El porche crujía si te inclinabas demasiado a la izquierda. El techo de hojalata reflejaba la luz del atardecer como la piel de una trucha moribunda. Era un lugar que vivía medio en silencio y medio en el eco de lo que había sido. Y aún así, ella se quedaba. Cada día, Iris dejaba una pequeña ofrenda al borde del bosquecillo. Unas manzanas, algunas judías sobrantes, incluso una vez medio palito de cecina de salmón. Las colocaba sobre una piedra plana junto a un tocón cubierto de musgo y se marchaba sin mirar atrás. Su padre solía hacer lo mismo. Sin trampas, sin cámaras, sin expectativas, solo un gesto silencioso hacia algo que ninguno de los dos podía explicar. Una especie de confianza, o tal vez gratitud. Nunca lo dijo en voz alta, pero en su interior creía que algo, alguien, seguía ahí fuera, observando, vigilando, esperando. Aquella tarde, el sol se puso lo suficiente como para pintarlo todo de cobre. Las cicas vibraban a lo lejos. Una rama de cornejo rozó suavemente la ventana. Dentro, Iris estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, hojeando el viejo diario de campo de su madre. La tinta estaba desvanecida, las páginas sueltas del lomo. Había bocetos de huellas, árboles marcados con extraños patrones, anotaciones sobre sonidos inusuales grabados por la noche. La última entrada era breve, solo una frase: no estaba sola. Entonces sucedió. La llave se detuvo. El viento no. Todavía podía sentirlo rozando el porche, haciendo crujir las agujas de pino y suspirando a través de las grietas del revestimiento. Pero las llaves, esas extrañas voces oxidadas, se habían silenciado.
Iris alzó la vista. La ausencia se sintió nítida, como cuando el televisor se queda en silencio en medio de una alerta de tormenta. Se acercó a la puerta y la abrió. La pantalla golpeó una vez detrás de ella. Seguían colgando, seguían balanceándose, pero no se oía ningún sonido. Bajó la mirada. El hilo de pescar que sostenía la llave más baja estaba cortado, no deshilachado, no roto por el viento, cortado, limpio como una cuchilla. Salió al porche. El viento le despeinó. Sus botas rasparon las tablas de madera. Y entonces lo vio no muy lejos, quizá a unos 30 metros entre los árboles. Medio a la sombra del tronco inclinado de un pino desgarbado, algo se movió. No crujió, no corrió, se movió erguido, alto, más alto que cualquier hombre que conociera. Su figura era ancha de hombros, estrecha en las caderas, inmóvil, pero no rígida. No era un oso, no era una persona con equipo de caza. Y su rostro, aunque casi siempre en la sombra, captó un resquicio de luz agonizante, lo suficiente para que Iris viera que no gruñía, ni llevaba máscara, ni tenía los ojos desorbitados. Parecía observarla, y su mano se aferró con fuerza a la barandilla del porche. Debería haber tenido miedo. Lo sabía. Todas las historias, todas las advertencias, todas las películas de terror decían que corriera, pero no se movió. Y, aún más extraño, no sintió miedo. Solo esa extraña calma punzante. La misma sensación que había tenido de niña cuando su padre le susurró una vez: «El bosque sabe quién lo ama». La figura no se acercó. No saludó, ni gruñó, ni huyó. Simplemente retrocedió entre los árboles, engullida por el verde. Desapareció. E Iris exhaló. A 24 kilómetros cuesta abajo, en el pueblo de Mina, 4 hombres jugaban al póker en la trastienda de la gasolinera de Ricky Town. El aire estaba cargado de sudor y gasolina. Una radio zumbaba con música country que nadie escuchaba. Mlin Cade se recostó, haciendo girar un encendedor plateado entre los dedos, sin apartar la vista del mapa arrugado sobre la mesa. Hasse Highland, el más joven del grupo, masticaba una cerilla y se movía inquieto como un niño hiperactivo. Bo Creel permanecía rígido, allí principalmente porque debía dinero y no tenía mejores opciones. Ricky, que no formaba parte del trabajo pero hablaba como si lo fuera, golpeó el mapa con una uña sucia. Cabañas por aquí. Sin vecinos, sin patrullas, solo una chica. Oí que está sola desde que murieron sus padres. Bo se frotó la cara. ¿Seguro que hay una caja fuerte? Dije dinero del seguro. Esos investigadores siempre guardan algo. O diarios, murmuró Hasse, sonriendo. Quizás nos hagamos ricos con un diario encriptado. Mlin no sonrió. Iremos mañana por la noche. Esperemos a que oscurezca. Sin ruido. Entrar y salir. Ricky se encogió de hombros. Solo te conté lo que oí. No es mi culpa si te topas con ardillas y sombras. Pero Bo parecía inquieto. No lo sabía. Iris no sabía nada de las llaves, ni del viento, ni del silencio. No creía en fantasmas ni en dioses. Pero algo en la forma en que Ricky repetía que no había vecinos le revolvía el estómago. Y ninguno de ellos, ni uno solo, había oído jamás al bosque quedarse en silencio como lo había hecho Iris. De vuelta en la cabaña, la linterna parpadeó. Iris cerró el diario y se quedó descalza sobre el suelo de madera, dejando que las frescas tablas le recordaran que seguía allí, que seguía viva. Sus dedos rozaron la vieja escopeta sobre la chimenea, descargada por ahora. Nunca la usaba, pero esa noche revisó los cartuchos por si acaso. Afuera, la noche se hizo más profunda. El viento roló al este. Los búhos se agitaron. Un zorro ladró una vez a lo lejos, y más allá de la línea de árboles, algo enorme se apoyaba contra el tronco de un viejo pino, con las manos aún húmedas por la lluvia que acababa de empezar a caer. Sus dedos se curvaban, sus ojos ámbar reflejaban la tenue luz de la luna entre las ramas. La había observado desde pequeña. Había velado la noche en que la fiebre se llevó a su madre, en silencio durante la tormenta, había seguido el rastro del abrigo de su padre mucho después de que dejara de dejarlo afuera. No lo entendía todo, ni la memoria, ni el dolor, pero sí entendía los patrones. Ecos, bondad, el extraño y deliberado ritual de una niña que dejaba comida sin pedir nada a cambio. Esa noche, Iris permaneció despierta más tiempo de lo habitual. Las campanillas no volvieron a sonar, pero en la oscuridad, aún podía sentir algo que se movía, justo más allá del alcance de la luz. No era peligro, no era maldad, solo una presencia, tan antigua como los pinos y silenciosa como un suspiro contenido. Mientras se dormía con una mano cerca del cajón de la cocina, por si acaso,
El bosque exhaló y el aire se impregnó de una tensión que no era exactamente miedo, pero sí algo parecido, como el instante previo a la chispa de una cerilla, como el silencio que precede a la tormenta, o el último sonido de una llave antes de desaparecer. No sabía que se avecinaba. Todavía no. Pero la montaña sí, y ya se acercaba. La lluvia cayó de repente, de esa que baja de las colinas sin avisar, golpeando los tejados de hojalata como 1000 dedos intentando colarse. Resbalaba sobre las piedras, convertía el polvo en una pasta y alargaba cada sombra más de lo debido. Cuando llegó a la cabaña de Iris, el viento ya aullaba entre los árboles como algo que buscaba un nombre. Acababa de encender la lámpara de queroseno cuando se fue la luz. Un chasquido seco en la pared del fondo. Luego, oscuridad total y repentina. Ni siquiera el zumbido del viejo frigorífico. El silencio que siguió se sintió demasiado preciso, demasiado dirigido, como si alguien hubiera accionado un interruptor, no solo en la casa, sino en el mundo. No entró en pánico. Eso fue lo primero que aprendió desde que murieron. No reaccionar impulsivamente. Buscó a tientas bajo el mostrador el encendedor, lo pulsó 1, 2 veces, hasta que la mecha prendió. El resplandor de la lámpara de aceite se extendió como un halo dorado en la cocina. No era mucho, pero suficiente para ver el cajón. Lo abrió con cuidado, en silencio, y sacó el cuchillo con mango de hueso que guardaba envuelto en un paño de cocina. Ya no para cocinar. Lo guardó en su bota derecha, sintiendo el frío del cuero contra su tobillo. Entonces escuchó. Al principio solo se oía la tormenta. El viento raspando las paredes. La lluvia golpeando las ventanas. Pero entonces lo oyó. Suave, bajo, deliberado. Las tablas del suelo crujiendo cerca de la sala. Demasiado fuerte para un mapache. Demasiado lento para un ciervo. Volvió a sonar. Luego, el leve crujido de un pomo de puerta. No giraba, solo lo probaba. Se dirigió al pasillo, con los pies descalzos sobre la madera, en silencio. Su mano se cernía sobre el interruptor de la lámpara, lista para apagarla si fuera necesario. Otro paso, esta vez adentro. Un golpe sordo contra el zócalo, como si alguien hubiera calculado mal la esquina, y luego voces apagadas. Hombres, al menos 2, posiblemente 3. Iris respiró hondo por la nariz, despacio y en silencio, como le había enseñado su padre cuando seguían el rastro de los zorros. Se agachó cerca del armario de la lavandería, escuchando. El ambiente había cambiado. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero aquí dentro, algo más había llegado. Algo feo, algo real. Lo sintió en las costillas antes incluso de ver un rostro. En la sala, Hasse Hailen se sacudía el agua de las mangas, molesto e imprudente. Sus botas dejaban huellas húmedas en la alfombra, pero no le importaba. Hablaba en voz baja, pero sus movimientos eran ruidosos y torpes. Arriba, dijo, sube. Mlin Kade lo ignoró. Se movía como un hombre experimentado, revisando puertas, corriendo cortinas, hablando solo cuando era necesario. Bokreel permanecía junto a la ventana delantera, nervioso y pálido. No estaba hecho para esto. No esperaba que la oscuridad se sintiera tan densa. Afuera, algo se movió tras la hilera de árboles. Justo más allá del alcance de la luz del porche, que ya no funcionaba. Una figura alta observaba. La lluvia le corría por los brazos, empapando el pelaje áspero que se le pegaba al pecho. No emitía ningún sonido, pero su mirada no se apartaba de la cabaña. Permanecía inmóvil como una estatua hecha de sombras y recuerdos, fundiéndose con los árboles, pero de alguna manera más pesada. Un momento. La tormenta no la había tocado. Adentro, Iris se movió. Se deslizó junto a la estantería, pisando donde sabía que el suelo no crujía. No podía luchar contra ellos. No contra 3. Quizás ni siquiera contra 1. Pero no necesitaba ganar. Solo necesitaba sobrevivir. Dejó la lámpara cerca de la chimenea, dejando que su luz se extendiera lo suficiente como para atraerlos. Luego, ella retrocedió al pasillo, su silueta desvaneciéndose entre las sombras. Desde el rellano del segundo piso, Hayes entrecerró los ojos hacia el cristal deformado de la ventana lateral. Creyó ver algo, un movimiento, un hombro, tal vez. Una cabeza más alta que cualquier hombre, pero el relámpago estaba detrás, no delante. Esperó, parpadeó, volvió a mirar, seguía allí. No era una alucinación, no era un truco de la tormenta. Algo permanecía inmóvil bajo la lluvia, observando la cabaña. Retrocedió, con un escalofrío. Se llevó la mano a la cintura, donde guardaba la pistola, pero no la sacó. Todavía no.
No estaba listo para parecer asustado. Abajo, Mlin abrió las puertas del armario una a una. No había caja fuerte, ni llaves, solo provisiones secas en una caja con viejos mapas de senderos. Se volvió hacia Bo. ¿Sótano? No hay sótano, murmuró Bo. Son cimientos elevados. Entonces empieza a quitar las tablas del suelo. Pero Mlin no lo hizo. Todavía no. Su mirada se posó en algo sujeto a la nevera. Un boceto a mano. Una chica y un hombre estaban de pie frente a una cabaña. La misma cabaña, el mismo porche. La fecha garabateada en la esquina. Mayo de 2009. Él la desprendió y la examinó. Lleva mucho tiempo aquí, murmuró. Tiene que tener algo. Hasse llamó desde arriba. No tiene nada. La voz de Iris resonó detrás de él. Los tres se quedaron paralizados. Ella se quedó de pie al borde del pasillo, con una mano alzada, la palma hacia afuera, no desafiante, solo tranquila. No hay caja fuerte, ni dinero, nada aquí salvo los libros de mis padres y latas de frijoles. Hasse soltó una risita seca y temblorosa. Sí, entonces ¿por qué cerraste la puerta con llave, Storm? Dijo ella simplemente. Mlin la apuntó con su arma. Muéstranos. Ella no se inmutó, solo asintió una vez, lentamente, y se dirigió al pasillo trasero. Al caminar, sus botas rasparon ligeramente el suelo. No lo suficiente como para ser descuidada, pero sí lo suficiente para ser oídas. No para ellos, sino para algo más. Pasó junto a la estufa de leña. El cenicero estaba abierto. Ella inclinó ligeramente la esquina, dejando que un polvo grisáceo salpicara el suelo tras ella mientras los guiaba habitación por habitación. Se les pegaba a las botas, al aire. Esperaba que les dejara un rastro. Un olor, algo que seguir. Hasse maldijo entre dientes. No había caja fuerte bajo la cama, ni tablas sueltas, solo libros, edredones y una lámpara rota. B se quedó atrás, mirando una y otra vez hacia la ventana. Algo no cuadraba. El aire se sentía demasiado cargado. Se frotó el pecho. Fue entonces cuando lo vio. El cristal del porche lateral se había empañado ligeramente por la humedad. Y allí, apenas visible, había una huella. No una mancha, no suciedad, una huella de mano completa. Enorme. 5 dedos, con forma humana, pero enorme. Se acercó. El aliento empañó aún más el cristal. Lo limpió. Seguía allí. Sintió que le flaqueaban las piernas. Mlin, dijo con voz ronca. Tenemos que irnos. No, espetó Mlin. Ya casi hemos terminado. No, dijo Bo más alto. Hay algo afuera, dijo Hasse, interrumpiéndolo. Arriba, Hasse se detuvo. No sabía por qué. Solo una sensación. Esa sensación de que te observan. No a través de un cristal, no a través de las paredes, sino a través de algo más antiguo. Instinto. La habitación se oscureció por un segundo, como si la tormenta hubiera amainado. Luego, otro relámpago iluminó la habitación. Y en la ventana, seguía allí, la misma figura, inmóvil, con los ojos captando la luz, no brillando, simplemente consciente, observándolo solo a él. Jai retrocedió. Su mano finalmente buscó su arma, pero la figura no se movió. No tenía por qué hacerlo. Abajo, Iris se detuvo junto a la puerta trasera. Sus dedos rozaron el pestillo, pero no la abrió. Miró el rastro de ceniza. Delgado, tenue, pero visible. El viento había cambiado de nuevo. Podía olerlo. Corteza de pino mojada y algo más. Algo salvaje. No sucio, no podrido, simplemente diferente. Retrocedió, dejando que la puerta crujiera ligeramente. Mlin se giró hacia ella. Entonces el viento abrió de golpe una ventana del piso de arriba. B dio un respingo. Hasse gritó. Y por un instante, todos se movieron a la vez. Manos que se extendían, voces que se alzaban, tablas del suelo que crujían. Afuera, la figura retrocedió en la oscuridad, lo justo para desvanecerse entre los árboles. Adentro, la casa contuvo la respiración, e Iris susurró, lo suficientemente alto para que la oyeran. Os están vigilando, dijo Mlin, alzando su arma. Pero algo más ya había comenzado a agitarse. No dentro de la casa, no en el porche, en el bosque, donde la tormenta por fin había amainado, donde el viento ahora escuchaba. Y algo más alto que el hombre más alto acababa de empezar a caminar hacia la cabaña. La lluvia le golpeaba los hombros, el barro le cubría los talones, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Y esta vez no observaba.
Se acercaba. La tormenta se había calmado hasta convertirse en un tambor constante, como el latido del corazón de la montaña misma. Las lámparas parpadeaban tenues, las sombras trepaban por las paredes de la cabaña, estirándose y retorciéndose con cada relámpago del exterior. Mlin estaba de pie en el centro de la sala, con la lluvia goteando de su chaqueta, la mirada fija en Iris. El cañón de su arma brillaba débilmente a la luz de la lámpara. El olor a madera mojada y queroseno llenaba el aire. Todo se sentía pesado, denso, como si la casa misma contuviera la respiración. «Muéstrame dónde está», dijo. Su voz no era fuerte. No hacía falta. Transmitía ese tipo de peligro que se expresaba en el silencio. Iris no parpadeó. Podía ver el agua de lluvia correr por un pequeño corte cerca de la sien, donde el cristal de la ventana lo había rozado antes, le marcaba el costado de la cara. Era un hombre que había pasado años hablando a punta de pistola. «No hay caja fuerte», dijo ella. Tranquila, con una voz más suave de lo que se sentía. Mlin ladeó la cabeza. «No juegues conmigo, niña». Hasse caminaba de un lado a otro, con una energía inquieta que lo consumía. Sus botas raspaban el suelo mojado, dejando marcas oscuras. «Miente», dijo. «Nadie vive aquí solo si no hay algo que valga la pena proteger». Bo no se apartó de la ventana. Sus ojos seguían fijos en el cristal, donde aún se veía el tenue contorno de la huella de la mano, casi invisible ahora. Cada vez que parpadeaba, la volvía a ver. Enorme, con forma humana, pero de un tamaño imposible. Los dedos extendidos, como si algo los hubiera presionado con un propósito. Tragó saliva y susurró: «No deberíamos estar aquí». Mlin le lanzó una mirada que podía cortar el metal. «Si empiezas a temblar ahora, te dejo aquí a tu suerte». Bo se giró. Apartó la mirada, pero no respondió. La verdad ya estaba escrita en sus manos temblorosas. Mlin se volvió hacia Iris. «Llévame al despacho de tu padre». Iris asintió lentamente, con la mente a mil. Se dirigió al pasillo, con el cuchillo aún oculto en la bota. Su pie descalzo rozó la fina línea de ceniza que había esparcido antes. Tenue, pero suficiente. Se le pegaba a la planta del pie como polvo, y al dar un paso, susurró sobre las tablas del suelo. Casi podía sentir como el aire cambiaba afuera, como si algo la estuviera observando. La puerta del despacho crujió al abrirse. Dentro, el aire olía a papel y aceite de cedro. Viejos mapas colgaban de la pared, descoloridos por los años de sol. Una linterna solitaria descansaba sobre el escritorio, su llama temblando por la corriente de aire. El diario que su padre solía llevar estaba abierto, con las páginas hinchadas por la humedad. La mirada de Mlin se dirigió a la estantería, al viejo baúl de madera, a las tablas del suelo cerca del escritorio. «¿Dónde lo escondió?» «Aquí no hay nada», dijo ella. Él la empujó en el hombro, no lo suficientemente fuerte como para lastimarla, solo lo suficiente para recordarle quién tenía el control. «No me hagas repetirlo». Hasse se apoyó en el marco de la puerta, haciendo girar su cuchillo. «Tal vez necesite que la convenzan». Iris lo miró. No estaba enojada, ni asustada. «Solo que se mantenga firme». «Deberías tener cuidado», dijo en voz baja. Él sonrió con sorna. «¿Por qué?» «Porque te están vigilando». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento. Todo se detuvo. La lluvia, el viento, el movimiento de las sombras. La sonrisa de Hasson se desvaneció. Miró a Mlin, esperando una reacción, pero el rostro de Mlin era indescifrable. Entonces, una lenta sonrisa burlona volvió a aparecer en los labios de Hasse. «Buen intento, cariño». Pero algo en su interior, algo primitivo, ya estaba escuchando. Mlin se arrodilló junto al escritorio. Sus dedos encontraron la junta suelta en la tabla del suelo y la abrieron. Debajo había un pequeño hueco revestido con una fina tabla de cedro. Metió la mano, esperando encontrar metal, el clic de un pestillo, el roce del acero. Pero lo que sacó no era una caja fuerte. Era un cuaderno, encuadernado en cuero, con el lomo agrietado, páginas llenas de dibujos y códigos. «Esto es», dijo. Iris no respondió. Hojeó las páginas, bocetos toscos de formas de árboles, coordenadas y una serie de marcas como huellas de garras. Frunció el ceño. «Tu padre escondía mapas». «Son notas de campo», dijo ella. Estaba estudiando rutas migratorias. ¿Migración de qué? Ella lo miró fijamente. «No me creerías». Detrás de ella, Hay se movió. Estaba muy nervioso. Cualquier crujido del suelo lo hacía estremecer. «Hombre, estamos perdiendo el tiempo», dijo.
Agarra esa maldita cosa y vámonos. Bo se alejó un paso de la ventana, con voz baja. Hay algo ahí fuera. Mlin lo ignoró. Se puso de pie y guardó la libreta en su chaqueta. Todavía no nos vamos. Si hay uno, hay más. Ese viejo guardaba un mapa por algo. Un relámpago iluminó la ventana, cegador y blanco. Por un instante, Iris lo vio. Una silueta afuera, enmarcada por la luz. Una figura enorme, medio girada, observando. La visión le oprimió el pecho, pero no de miedo. Apartó la mirada antes de que Mlin se diera cuenta. Él se volvió hacia ella. Como sea que respires mal, te. Un fuerte golpe resonó en el porche. Todos se quedaron paralizados. Bo se contuvo el aliento. Hase buscó su arma. Iris permaneció inmóvil. El sonido no era un trueno. No era el viento. Era deliberado, pesado, como un paso. Otro golpe. Más cerca esta vez. Mlin apuntó con su arma hacia la puerta. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz rasposa, atravesando la lluvia. No hubo respuesta. Solo el suave crujido de la tabla del porche al hundirse bajo su peso. La luz de la lámpara parpadeó una vez. Las sombras en la pared parecieron moverse en respuesta. Bo dio un paso atrás, murmurando una oración, y luego silencio. Hase exhaló, riendo nerviosamente. «Es solo el viento», murmuró. Pero incluso mientras lo decía, no lo creía. Mlin le hizo un gesto para que lo comprobara. «Anda, compruébalo tú mismo». Hase dudó. «¿Por qué yo? ¿Por qué lo digo yo?». Tragó saliva, se acercó a la puerta y apartó la cortina lo justo para mirar afuera. La lluvia resbalaba por el cristal, difuminando todo más allá de la barandilla del porche. Por un segundo no vio nada, solo árboles que se doblaban bajo la tormenta. Entonces un relámpago rasgó el cielo, y allí estaba, inmóvil al otro extremo del porche, una figura tan alta que su cabeza casi rozaba el alero, tan ancha que su sombra engullía la barandilla. Su pelaje estaba resbaladizo por la lluvia, oscuro como la corteza mojada tras él, y su rostro, humanoide, expresivo, con sus ojos ámbar fijos en los suyos, no mostraba rabia, solo algo indescifrable, algo ancestral. Jai retrocedió tambaleándose, chocando contra la pared. «Hay algo». Las palabras se le atragantaron. Mlin lo agarró del brazo. «Dilo ya». «No es una persona», dijo Hayes, con la respiración entrecortada. «Es». No pudo terminar. El siguiente relámpago iluminó la habitación de nuevo, brillante y violento. En esa luz, por un instante imposible, Iris vio lo que él vio. No un monstruo, no un fantasma, un protector. Aquel a quien su padre había llamado el guardián de la cresta. Aquel que jamás había cruzado la línea entre sus mundos hasta ahora. La luz se apagó, dejando solo el eco del trueno resonando en el valle. Mlin maldijo y acercó a Iris, presionando la pistola contra su sien. «¿Qué demonios es esto? ¿Estás llamando a la gente aquí?» «Nadie viene a buscarte», dijo ella. Su voz no tembló. Al contrario, sonaba casi tierna, como si lo estuviera regañando. Pero el bosque podría estar de vuelta hacia el salón. «Tenemos que irnos, Mlin». «Te digo que no». «Cállate», ladró Mlin. Los ojos de Iris se dirigieron a la chimenea. La lámpara de aceite siseaba suavemente a su lado. La llama era firme pero pequeña. Recordó que su padre una vez le había dicho que el miedo tiene un olor y que el bosque lo conoce. Se preguntó si ahora podría oler el suyo. El sudor, el pánico, el agudo olor a metal. Mlin comenzó a moverse. La arrastró de nuevo hacia la oficina. «Si no hay caja fuerte, hay algo más». Él escribió sobre ello. «¿Vas a mostrarme a qué se refería?». Mientras hablaba, un leve gemido resonó entre las vigas del techo. Las tablas del techo se flexionaron. El polvo cayó como nieve. Hase alzó la vista. «¿Qué fue eso?». Nadie respondió. El sonido se repitió, esta vez más bajo. Un peso enorme se desplazaba por el tejado. Mlin se giró hacia la ventana. Arma en alto. Afuera, los árboles se mecían. La lluvia arreciaba, amortiguando el sonido, ocultando el movimiento. Y en algún lugar más allá de la vista, algo respiraba lenta y pausadamente, tan cerca que el cristal debería haberse empañado. Bo gimió. «Por favor, vámonos. No podemos luchar». Mlin se giró y le golpeó en la cara con la culata del arma. «No nos iremos sin lo que vinimos a buscar». El crujido del metal contra la piel resonó en la cabaña. B cayó, agarrándose la mejilla, con la sangre filtrándose entre los dedos. La mandíbula de Iris se tensó.
Miró al suelo. Un tenue rastro de ceniza se extendía desde la cocina hasta el porche. Ahora estaba removido, manchado por las botas y la lluvia. Pero tal vez, solo tal vez, fuera suficiente. Dio un paso al frente, con voz baja pero clara. Si vuelves a lastimarlo, te arrepentirás. Mlin sonrió con desdén. ¿Es una amenaza? Ella negó con la cabeza. No, es una advertencia. Y mientras hablaba, las luces parpadearon de nuevo. Una ráfaga de viento se coló por la ventana rota, esparciendo ceniza en el aire. Se arremolinaba como humo, captando el brillo de la linterna antes de desaparecer en la oscuridad. Afuera, un sonido bajo, casi lastimero, resonó entre los árboles. No era un rugido, no era un trueno, sino algo profundo y humano en su tristeza. Los hombres se quedaron paralizados. Los labios de Bosé temblaron. «Está aquí». Mlin retrocedió, con la confusión reflejada en su rostro. «¿Qué es eso?» Iris no respondió. No hacía falta. El sonido volvió, esta vez más cerca, vibrando a través del suelo. Una presencia. La presión se cernía sobre el aire mismo de la cabaña. Y en ese instante, todos, ladrón, víctima y guardián por igual, comprendieron la misma verdad. El bosque había entrado en la historia y no se marcharía con las manos vacías. La lluvia no cesaba. Se espesaba como si el cielo, sin poder contenerse, se hubiera desatado y ahora se descargaba sobre la montaña sin miramientos. El agua corría a raudales por los cristales de las ventanas. Tiraba de los bordes del porche y se deslizaba por los aleros como 1000 riachuelos. Dentro de la cabaña, la tormenta apretaba las paredes como si quisiera entrar, como si pudiera oler el miedo. Las cortinas ondearon una vez. Los clavos del marco crujieron, y luego un nuevo sonido. La ventana trasera, la que estaba cerca de la cocina, se abrió de golpe con un crujido hueco. El viento rugió a través de ella, salvaje y frío, azotando el borde de la cortina por la habitación como una advertencia. La llama de la lámpara chisporroteó, luego se estabilizó. Un trueno profundo y grave resonó, como si la montaña gruñera. Hasse se estremeció, movió la boca, pero no salieron palabras. Mlin giró hacia la puerta principal, arrastrando a Iris con él. El cañón de la pistola se clavaba con fuerza en su sien. Apretó la mandíbula, no por dolor, sino por furia. El aire en la cabaña cambió. Ya no era solo la tormenta. Era una presencia, una fuerza, un peso que inundó la habitación como un suspiro contenido que finalmente se exhalaba. Entonces llegó un sonido que no pertenecía a ninguna tormenta. El crujido de los escalones de entrada, uno a uno, lento, deliberado, como si alguien tuviera todo el tiempo del mundo. Sin botas, sin prisa, solo el peso sobre las tablas mojadas. El tipo de sonido que hace que cada nervio del cuerpo se incline hacia la ventana, incluso cuando el cerebro dice, no mires. Las manos de Bosé temblaban a sus costados. Hasse retrocedió hasta chocar con la mesa que tenía detrás, con los ojos muy abiertos, fijos en la puerta principal. Nadie dijo una palabra. El pomo de la puerta giró, no rápido, no forzado, simplemente giró como si lo hubieran invitado. Entonces la puerta se abrió. Sin golpes, sin estruendo, solo el viento en espiral. En los bordes, un suave gemido de un bosque que había esperado años este preciso instante. Y allí estaba, la figura, la del bosquecillo, la del trueno, lo suficientemente alta como para agacharse bajo el marco, lo suficientemente ancha como para que su silueta engullera la entrada por completo. Entró en el resplandor de la lámpara de aceite, y la habitación quedó en un silencio absoluto y violento. Cabello empapado, pegado a sus largas extremidades, pelaje oscuro por la lluvia, cuerpo enorme pero no monstruoso. No fue su volumen lo que paralizó la habitación. Fue su postura, erguida, serena, observando, y su rostro, un rostro de hombre salvaje con rasgos humanos, ojos ámbar que brillaban bajo las cejas sombreadas, piel visible bajo los mechones húmedos de sus mejillas y mandíbula, una barba corta, no espesa como la melena de un animal, sino rala y de forma humana, fundiéndose con el fino pelaje de su garganta. Su expresión no era de rabia, ni siquiera de advertencia. Era tristeza, profunda y antigua, como si hubiera visto demasiadas noches como esta. Sabía cómo podía terminar. Iris no se movió. Hasse dejó caer su arma sin querer. El ruido metálico en el suelo sonó obsceno en el silencio. Mlin tiró de Iris hacia atrás, el pánico subiéndole por la garganta, el arma temblando en su mano. ¿Qué demonios es eso?, ladró, pero su voz se quebró a la mitad. La criatura dio un solo paso adelante. No rápido, no agresivo, solo más cerca. El suelo no crujió. La tormenta no habló.
Nada se movió excepto esa figura en la respiración de Iris, que se le cortaba en el pecho. Mlin blandió la pistola hacia ella, con las manos resbaladizas por la lluvia y el sudor. «Juro que voy a disparar». Iris se giró rápido y bruscamente, dándole un codazo en las costillas. El disparo sonó salvaje y fuerte, rasgando el silencio como cristal. La bala no encontró carne. Rozó el borde de su brazo, cortando la piel lo suficiente como para dejar un rastro de sangre que cayó en gruesas gotas sobre las tablas de madera del suelo. El olor inundó la habitación un segundo después. Cobre y humo. La criatura se estremeció, pero no rugió. No atacó. Dio un paso adelante y se detuvo en el umbral, con la mirada fija en el fino rastro rojo que ahora recorría el brazo de Iris. La luz iluminó la sangre al caer. Una gota, luego otra, y en ese instante, algo cambió en su rostro. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Frunció el ceño. Sus manos, abiertas y bajas a los costados, se curvaron ligeramente hacia adentro, como si temiera lo que podrían hacer si las levantaba. Y retrocedió un paso, lento, como si no confiara en sí mismo. Iris lo sintió. Sintió esa vacilación como un suspiro contenido. La cabaña, la tormenta, el miedo, todo se detuvo. Mlin se volvió hacia la figura de nuevo, listo para disparar otra vez. Pero el segundo sonido llegó primero. La puerta lateral se abrió de golpe, y con ella entró un hombre viejo, empapado, con las botas cubiertas de barro, sosteniendo un rifle de caza que parecía más viejo que la propia casa. Denton Crow. «Iris», gritó, su cabeza. Mlin se giró bruscamente hacia la voz. Presa del pánico, blandió la pistola. El cañón se balanceó del porche a Denton en un instante, pero Iris fue más rápida. Se agachó y agarró el cenicero de la chimenea, lanzando el polvo gris directamente a los ojos de Mlin. Él gritó, se tambaleó y disparó a ciegas. El disparo impactó contra la pared, destrozando la fotografía de la sonrisa de su madre. Hasse se lanzó a cubierto. B gritó y resbaló en las tablas mojadas. El encendedor, el viejo de la encimera, cayó al suelo en el caos, chispeando una y otra vez. Cayó cerca del trapo que Mlin había usado para limpiar la pistola, ahora empapado en aceite de lámpara. La llama prendió. El fuego saltó. El porche cobró vida con él. Las llamas lamían el marco, alimentándose de la madera seca bajo la superficie mojada. El humo se arremolinaba rápido y amenazador. Las sombras parpadeaban. La luz de la puerta abierta danzaba sobre la figura, que seguía de pie justo afuera, iluminando su silueta. En naranja y rojo. Denton avanzó, rifle en alto, pero su puntería vaciló al verlo. No era Iris, no eran los hombres, era el del porche. Por una fracción de segundo, hombre y criatura se miraron fijamente. El cazador y la presa, el humano y algo más. Pero Denton no disparó. B cayó por las escaleras, aterrizando con fuerza, inmóvil. Iris agarró a Denton del brazo, lo jaló hacia la habitación del fondo mientras el humo se espesaba, sus dedos resbaladizos por su propia sangre, la herida del disparo de Mlin aún supuraba, su mente lúcida por el dolor, pero aún más lúcida por la determinación. Mlin tosía ahora, tambaleándose hacia la ventana, con los ojos aún ardiendo por la ceniza. Hayes buscó a tientas la pistola en el suelo, pero el humo era demasiado denso, el suelo demasiado resbaladizo. Cada tabla crujía bajo el peso y el fuego. Afuera, el viento arreció de nuevo. Solo que esta vez, no se sentía salvaje. Se sentía canalizado, como si el bosque mismo respirara más profundamente. Respondiendo, la criatura retrocedió una vez más. Lejos del fuego, con la mirada fija en Iris, su sangre en el suelo, el humo elevándose como un recuerdo a su alrededor, y luego desapareció. No huyó, no se desvaneció, simplemente se fue. Un paso hacia la sombra como si nunca hubiera estado allí. Iris y Denton irrumpieron por el pasillo trasero justo cuando el fuego trepaba por las cortinas. Ella lo tiró al suelo, protegiéndole el rostro mientras se arrastraban bajo el humo, agachándose tras los mostradores de la cocina. Arrancó el paño de cocina del fregadero, se lo envolvió con fuerza alrededor del brazo, apretando los dientes por el ardor. «Te tengo», susurró Denton con voz ronca. Pero ella no escuchaba. Observaba el frente de la casa donde las llamas comenzaban a alcanzar el techo, su calor rugiendo contra la noche, proyectando largas y temblorosas sombras a través de cada ventana. Ya no veía a Mlin. Ya no veía a Hasse, solo el fuego. Y fuera del humo, mucho más allá del porche, el bosque observaba de nuevo, silencioso, esperando. Aún no había sirenas, ni ayuda a la vista. Solo el viento y el olor a sangre y las llaves afuera ya no sonaban.
Y en algún lugar más profundo entre los árboles, algo se movía. Algo que una vez retrocedió, ahora volvía a avanzar. El humo se aferraba a las vigas como si tuviera vida. Denso y lento, se arrastraba por el techo como si se resistiera a abandonar la casa que asfixiaba. El fuego no había consumido toda la cabaña. Todavía no. Pero el porche había desaparecido, derrumbado hacia adentro. Las vigas se partieron y ennegrecieron. Lo que quedaba brillaba bajo y furioso. Brasas que ardían bajo la madera mojada mientras la lluvia hacía lo posible por sofocar la llama. El humo no se elevaba. Flotaba denso, cargado de hollín y recuerdos. Adentro, todo olía a tela quemada y a viejos miedos. Iris arrastró la silla por el suelo con su brazo bueno, encajándola bajo el pomo de la puerta del pequeño cuarto trasero donde ella y Denton se habían refugiado. La manga de su camisa estaba empapada de sangre, anudada con fuerza justo encima de la herida donde la bala la había rozado. El trapo que su madre usaba para envolver los tarros de comida ahora estaba empapado de rojo. Ya no ganaba. El dolor se había convertido en un zumbido, bajo y constante, un recordatorio sordo de que seguía allí. Denton se sentó a su lado, recuperando el aliento, con el pecho palpitando con cada inhalación. Sus viejos ojos escudriñaron la habitación llena de humo con una especie de silencioso temor. El tipo de temor que surge al reconocer que has vivido lo suficiente para ver algo que nunca creíste real. Extendió la mano y apoyó la palma sobre su rodilla un instante. ¿Estás bien, chica? Iris asintió. He estado peor. Mentirosa, murmuró, y soltó una risa seca. Eso lo heredaste de tu padre. Desde el otro lado de la casa llegó un grito. Un débil ronquido mezclado con pánico. Mlin seguía viva. En algún lugar entre el humo y las ruinas. Seguía avanzando como un perro demasiado tonto para reconocer que la partida estaba perdida. Iris no se movió. Denton se apoyó contra la pared, con el rifle sobre el regazo y las manos temblando ligeramente. Envié una señal, dijo un momento antes de que yo me levantara. No pude contactar con nadie, pero lo intenté. La radio, la que estaba atornillada al tablero de su camioneta, seguía encendida cuando él irrumpió por la puerta. Quizás la llamada se había difundido. Quizás no. Vendrán, dijo ella. Pero las palabras sonaban huecas entre el humo. La tormenta había engullido el cráter de la montaña, y el mundo de abajo parecía tan lejano como las estrellas. Afuera, la lluvia se había convertido en una llovizna, fina y plateada bajo los aleros. El fuego siseó en protesta, retirándose a la leña. El porche no era más que un montón de escombros. Tablas astilladas, clavos derretidos, un recuerdo ennegrecido del lugar donde algo había estado, observándola sangrar. Iris extendió la mano hacia el armario roto, abrió el cajón con la punta de los dedos. Dentro había velas, algunas ya medio derretidas, y una caja de fósforos que se sentía húmeda. Encendió uno. Nada. Lo intentó de nuevo. Al tercer intento, prendió, brillando lo suficiente para encender la vela. El resplandor era tenue y tembloroso, pero trajo a la habitación una suavidad que antes no existía. No era consuelo, solo la luz suficiente para ver los límites de las cosas. Desde la sala llegó otro sonido. Movimiento. Un cuerpo que se movía entre cenizas y vidrios rotos. Luego, el crujido de una bota sobre madera chamuscada. No rápido. Cuidado. Iris miró a Denton. Bo, susurró. Él negó con la cabeza. Bao está inconsciente. Lo vi caer. Fue un aterrizaje brusco. Hase, Omlin, uno de ellos aún arrastrándose hacia algo que no comprendían. Iris se puso de pie lentamente, con cada músculo tenso. Apoyó la mano contra la pared para estabilizarse y se acercó a la ventana. El cristal estaba agrietado por el calor, pero aún resistía. Miró hacia la oscuridad brumosa. Nada se movía, pero lo sintió de nuevo. Ese zumbido, esa presencia como si la montaña tuviera ojos. Se volvió hacia Denton. No podemos esperar. Si lo intentan de nuevo, ¿quieres correr? Quiero moverme. Estamos atrapados aquí. Denton asintió, se puso de pie con un gruñido. Se colgó el rifle al hombro y se limpió la boca con la manga. Tenía los nudillos cortados, tal vez por la puerta, tal vez por algo peor. No hizo preguntas. Simplemente la siguió. Afuera, a lo lejos, justo más allá de la loma donde los árboles se espesaban, algo cambió. Una figura, alta e inmóvil, observando de nuevo, sin esperar, eligiendo. Llegaron a la puerta lateral, la que estaba cerca del fondo, donde el alero no se había quemado. El aire olía a lluvia otra vez, más limpio ahora,
aunque todavía denso por el humo. Iris entreabrió la puerta y miró afuera. Ningún movimiento, ningún sonido, solo el agua goteando de las ramas y el lejano crujido de la madera enfriándose tras las llamas. Entonces la noche se abrió, los faros iluminando el sendero a lo lejos. Dos grupos de coches avanzando lentamente entre la niebla como ojos dorados. Vehículos del sheriff. Reconoció la forma. Cuadrada, familiar. Su corazón dio un vuelco, agudo y fuerte. Salió. Denton detrás de ella, cauteloso. Bo estaba en la hierba cerca del porche, gimiendo. Una pierna se le torció de forma antinatural. Hasse estaba de pie junto a él, magullado, con la ropa empapada y hecha jirones. No los miró. Estaba absorto en el bosque. Iris siguió su mirada. Las copas de los árboles se ondularon levemente, no por el viento, sino por el movimiento. «Viene el sheriff», dijo en voz alta. Aunque pareció un susurro, Hasse no respondió. Sus labios se movían en silencio. Sus ojos no se apartaban de los árboles. Y entonces la voz de Mlin rompió el silencio, salvaje y quebrada. «¿Crees que esa cosa te va a proteger?», gritó desde algún lugar tras las ruinas del porche, oculto entre el humo y los escombros. «¿Crees que a ese bosque le importas? Es solo un maldito animal». Nadie respondió. El viento cambió de nuevo. La lluvia cesó, y desde el borde de los árboles llegó un sonido que no era un gruñido, no era un rugido, sino algo lento y profundo, como una piedra arrastrada por la tierra. A Denton se le erizaron los pelos de la nuca. Mlin salió tambaleándose al claro, con la camisa hecha jirones y el pecho manchado de sangre. Sostenía la lata de gasolina en una mano y la pistola en la otra. Tenía los ojos desorbitados. Bo intentó arrastrarse, pero las piernas le dolían. Mlin levantó la lata. «Lo quemaré todo», gritó. «Quemaré esta maldita montaña entera si es necesario». Se tambaleó hacia la entrada de la casa. Hasse dio un paso al frente, intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El bosque se movió. No cargó. No gritó. Simplemente apareció. La figura surgió de detrás de un abedul. Silenciosa, enorme e increíblemente rápida. La lata de gasolina tocó el suelo antes de que Mlin siquiera registrara el destello. Un movimiento. Una mano más grande que la de cualquier hombre lo desequilibró. Salió volando hacia atrás, aterrizando con fuerza contra las vigas del porche. La pistola resbaló sobre la hierba mojada y desapareció bajo una pila de leña. Mlin no se levantó. Nadie habló. Y entonces llegaron los haces de luz. Dos vehículos se acercaban entre la niebla. La sheriff Adaeme Seaude salió primero, con el abrigo empapado hasta las rodillas, la mano ya sobre la empuñadura de su arma reglamentaria. Otro agente detrás de ella. Se detuvieron al ver la escena. Iris, ensangrentada, de pie frente a una cabaña humeante. Bao en el suelo. Hasse arrodillado, murmurando algo para sí mismo. Den con el rifle bajo, pero listo. Y detrás de todos ellos, justo más allá de los árboles, una figura enorme girando lentamente, desvaneciéndose ya en la oscuridad. Ada miró fijamente, tratando de comprender. Sus ojos se encontraron con los Iris. Sin palabras, solo un lento asentimiento, como si ambos entendieran que algo había sucedido allí que no podía plasmarse en ningún informe. Ada levantó la mano. «Están todos vivos». «Por ahora», respondió Denton. El viento arreció de nuevo, llevándose el humo. El bosque contuvo la respiración, y en algún lugar detrás de ellos, en la profunda oscuridad, el observador caminaba solo. El amanecer llegó lentamente, como si la montaña misma aún decidiera si dejar entrar la luz. Pálidas cintas rosas y ámbar bordeaban las nubes, rozando las copas de los árboles con una cautelosa calidez. La lluvia había cesado antes del amanecer, pero el mundo seguía empapado, pesado y silencioso en esa inquietante quietud que sigue a una larga noche de fuego y sangre. El humo se aferraba al suelo, enroscándose entre raíces y piedras como si no tuviera intención de marcharse todavía. El porche había desaparecido, reducido a vigas humeantes y clavos doblados. Lo que quedaba de la cabaña se alzaba como un animal herido, quemado por un lado, marcado por la violencia, pero aún firme gracias a su voluntad. Iris salió a la fría mañana descalza, con el alma hundiéndose en la tierra húmeda. El vendaje improvisado alrededor de su brazo se había empapado de nuevo. La sangre se secó en los hilos, pero ella no pareció darse cuenta. Sus ojos, fijada en el borde del porche, donde las tablas aún estaban calientes por el fuego. El calor había deformado la veta, dejando la silueta carbonizada de una bota. No era suya,
no era de Denton. Y junto a ella, colocada con cuidado, había un rifle. El rifle de Mlin, el mismo que había perdido la noche anterior cuando cayó gritando. Ahora estaba allí, como si alguien lo hubiera devuelto como un mensaje. No arrojado, no desechado, colocado, deliberadamente. Iris se agachó junto a él. El arma estaba intacta, pero el brazo metálico del gatillo estaba doblado hacia arriba, retorcido en la articulación, inutilizado. Quienquiera que lo hubiera hecho, no solo lo había tomado. Se había asegurado de que no pudiera volver a usarse. Iris no lo tocó. Simplemente lo miró durante un largo rato, su aliento empañando suavemente el frío. Detrás de ella, la puerta principal se abrió con un crujido y la Sheriff Adam M. Sewade subió el primer escalón, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo de lona. Su sombrero de ala ancha estaba húmedo. Al mediodía, el sol ya estaba lo suficientemente alto como para calentar el sendero de grava. Denton estaba sentado bajo un toldo de lona que él mismo había tejido, con su sombrero de ala ancha ladeado y una lata de té dulce frío sudando junto a su bota. Su salud se había resentido tras aquella larga noche, el corazón más débil, las articulaciones rígidas, pero su espíritu intacto. Ahora tallaba bastones para cada uno de los chicos que se quedaban más de 3 semanas. Lo llamaba una recompensa. Decía que si iban a subir esa montaña, debían hacerlo con algo hecho de ella. Ada aparecía una vez por semana, a veces 2. Aparcaba su patrulla cerca del borde del campo y se quedaba allí un rato, con la radio apagada y las ventanillas bajadas, le dio la vuelta a la foto. Sin escritura, sin fecha, solo una pequeña marca de agua circular en la esquina, revelada por MC Craea Wildlife Survey, región de Basita. Esa noche, encendió la lámpara y colocó la foto en la repisa de la chimenea, junto al viejo cuchillo de trinchar que su padre solía guardar. No dijo nada, no rezó, solo la miró durante un largo rato mientras el viento susurraba entre las vigas y las campanillas de afuera tintineaban una vez, suave y lentamente, como un recuerdo que la despertaba con delicadeza. A la mañana siguiente, la Sheriff Ada llegó en su camioneta, sus botas crujiendo sobre las hojas mientras caminaba hacia el porche. Le entregó una carpeta a Iris y le dijo que el proceso judicial había terminado, la sentencia era definitiva, no había apelaciones. Hasse había testificado. Vos se había declarado culpable. Mlin. Bueno, Mlin iba a ir a prisión por mucho, mucho tiempo. No había mucho más que decir. Ada se puso el sombrero y asintió hacia el bosque. El lugar se ve diferente ahora, dijo ella. Está más tranquilo, respondió Iris. Entrecerró los ojos mirando la hilera de árboles. Más tranquilo no siempre es malo. No, asintió Iris. A veces es simplemente paz. Permanecieron en silencio un rato, escuchando el viento mecer las ramas secas. Antes de irse, Ada le puso algo en la palma de la mano a Iris. Una moneda de plata, desgastada en los bordes. La Sheriff se encogió de hombros. Estaba en el piso de mi camioneta después de esa noche. No sé cómo llegó ahí. Pensé que tal vez pertenecía a este lugar. Después de que Ada se marchó, Iris caminó de regreso al borde del patio y colocó la moneda cerca de la piedra cubierta de musgo donde solían ir las antiguas ofrendas. No la enterró. Solo la dejó allí. Algo pequeño, pero suficiente. Esa tarde, justo después del atardecer, Denton se desplomó cerca de la pila de leña. Había estado apilando los últimos troncos de la temporada, moviéndose más lento de lo habitual, respirando con dificultad. Iris lo encontró desplomado contra el cobertizo, con una mano en el pecho y la otra aferrada a un manojo de leña. Pidió ayuda a gritos, con voz firme pero cortante. En menos de una hora, un paramédico voluntario lo envolvió en mantas y lo subió a la parte trasera de la camioneta de un vecino, con destino a la clínica de Mina. Sobrevivió la noche, pero las noticias no eran buenas. Un fallo cardíaco, nada repentino, solo un lento deterioro. Lo sabía desde hacía meses, quizá más. Al día siguiente, Iris se sentó junto a su cama, tomándole la mano, escuchando su respiración pausada mientras la lluvia repiqueteaba suavemente en el techo de hojalata de la clínica. La enfermera salió para darles privacidad. Nunca tuve miedo a morir, dijo Denton con voz ronca como papel viejo. Tenía miedo de no saber si todo esto importaba. Ella lo miró. Sí que importaba. Él sonrió con los ojos entrecerrados. ¿Mantendrás este lugar abierto? Ella asintió. Sí, lo haré. No necesitó decir nada más. A la mañana siguiente, las enfermeras encontraron algo fuera de su ventana. Justo debajo del alféizar, entre 2 listones de madera, había un pequeño manojo de hierba cola de zorro atado con una fina tira de corteza de cedro.
su favorita, la que solía ponerse detrás de la oreja cuando era niño. No había huellas en el barro, solo una mancha ancha cerca de la base de la pared. Una huella de mano, enorme, con forma humana. Iris no preguntó. No hacía falta. La primavera volvió. No llegó de golpe, ni con estruendo, solo suave como siempre. El aire se calentó. Los árboles se cubrieron de brotes. Los niños regresaron. También los veteranos. El porche se llenó de nuevo de historias, dibujos y el ruido de las herramientas. Pero algo más regresó también. Esa sensación, esa presencia. La notó por primera vez durante un paseo con los niños más pequeños. Justo después de la curva del sendero donde el arroyo se ensanchaba. Allí, junto a su bota, en el barro blando, había una huella, desnuda, ancha. Junto a ella, otra más larga, casi paralela, del tamaño de una bota de hombre, al lado de algo el doble de grande. Las miró fijamente un instante. Nadie más pareció darse cuenta. No les dijo nada a los niños. Simplemente caminó un poco más despacio, como si no estuviera sola. De vuelta en la cabaña, vio que el viento había barrido el porche otra vez, limpio, como siempre. Entró, encendió la lámpara y miró la foto que aún reposaba sobre la repisa de la chimenea. La del viejo rollo de película de su padre. Tocó el borde del marco, luego se volvió hacia la puerta, y cuando el viento arreció y las campanillas comenzaron a sonar suavemente de nuevo, sonrió. No porque la historia hubiera terminado, sino porque en realidad nunca terminaría. No allí, no entre ellos, no entre el bosque y la niña que escuchaba, porque la promesa nunca se había hecho con palabras. Se había hecho en silencio, en presencia, en una mano firme que se extendía, no para herir, no para ser vista, sino simplemente para devolver lo que una vez se había perdido. Y en algún lugar, más allá de los árboles, el guardián seguía caminando, no como un mito, sino como un recuerdo que respira y cumple siempre sus promesas. Algunas historias no están hechas para ser gritadas. Llegan silenciosamente, en el silencio entre el trueno y la lluvia, en una huella donde nadie debería estar, en la quietud de un porche después de que el fuego se ha extinguido. Y permanecen con nosotros. No por lo fuertes que fueron, sino por lo que dejaron atrás. Esta no era una historia de monstruos ni de milagros. Trataba sobre lo que queda cuando el ruido se desvanece y el mundo deja de mirar. Trataba sobre los espacios intermedios, el silencio, la espera, las decisiones que tomamos cuando nadie nos observa. Sobre cómo la sanación nunca llega con grandes gestos, sino con lentos regresos, en porches barridos, en misericordia tácita. En saber que a veces ser verdaderamente visto es no ser perseguido, no ser temido, ni siquiera ser nombrado, sino simplemente ser dejado en paz. En su esencia, esta historia habla de los hilos invisibles que nos unen. No por sangre, ni por ley, ni por creencia, sino por cuidado, por ser testigos. Por esa extraña e inefable comprensión de que algo sagrado existe cuando mostramos bondad sin esperar nada a cambio. Que tal vez el mundo no necesite tanto ser explicado como respetado. Porque lo que protegemos nos protege, y lo que dejamos atrás nos recuerda. Hay cosas en este mundo que viven vidas largas y silenciosas, mucho más allá de nuestra comprensión. No buscan nuestro permiso para existir. No piden nuestra aprobación. Pero a veces, si estamos lo suficientemente quietos, si somos lo suficientemente buenos, nos permiten compartir su espacio por un instante, por un tiempo. Y si tenemos suerte, si somos amables, incluso podrían enseñarnos algo que habíamos olvidado. Que el amor no siempre tiene que hablar, que la justicia no siempre es ruidosa y que la gratitud puede manifestarse simplemente como no tomar más de lo necesario. El bosque no lleva la cuenta, guarda la memoria. Y cuando responde, no siempre lo hace con palabras. A veces responde con un gesto, un sonido, una sombra que se aparta en lugar de mirarnos. Esa es la diferencia entre ser vigilado y ser protegido, entre ser temido y ser perdonado. Y quizás ese sea el mensaje final, que aún existen guardianes en el mundo, no de piedra, acero o sirenas, sino silenciosos, guardianes del equilibrio, de antiguas promesas de un dolor ancestral. No existen para castigar, sino para preservar. Para recordarnos que la naturaleza salvaje, cuando se la trata con reverencia, puede ser un hogar, no una amenaza. Así que, si alguna vez te encuentras caminando solo por el bosque y sientes el peso de algo más allá de los árboles, no te asustes demasiado pronto. Quédate quieto. Escucha. Recuerda que algunos silencios no están vacíos. Algunos observan y otros esperan a ver si hemos aprendido a ser amables. Gracias por dedicar tiempo a esta historia. Esperamos que haya despertado en ti algo tierno, algo sagrado, algo humano.
Si fue así, nos encantaría leer tus comentarios a continuación. No olvides darle a me gusta, seguir y suscribirte al canal para no perderte la próxima historia que ya está surgiendo entre los árboles. ¿Crees que existen criaturas que viven toda su vida en el bosque solo para proteger a un humano al que nunca han conocido?